Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, nosotros vamos a continuar nuestra clase de circuitos. Como ustedes saben, el día jueves no se pudo hacer sesión por unos problemas técnicos que se me presentaron. Bueno, entonces, nosotros queda como tarea pendiente, que eso va a quedar para nuestra próxima sesión, una socialización pequeña sobre la ley de Ohm. Eso ténganlo presente, chicos, porque ustedes la próxima sesión me tienen que explicar esta investigación que les dejé en este caso. Entonces nosotros continuamos con lo que es tipos de circuitos, ¿cierto? En este caso estábamos trabajando lo que es circuitos en serie. Al momento de trabajar circuitos en serie, lo que hacemos es montar todos los elementos en una sola línea conductora. ¿Qué quiere decir? Que esto maneja un flujo constante en un sentido, en un sentido, en un sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esos casos, muchachos, cuando, por ejemplo, en este caso que se interpretó colocar una bombilla? Si en este caso, muchachos, se funde o se quema esa bombilla por una sobrecarga eléctrica, lo que sucede es que el circuito se cierra. ¿Qué quiere decir con que se cierra? El circuito corta. De esta manera, hay un pequeño traslape en ese espacio, no va a fluir los electrones como les comentaba en la clase anterior. Va a morir el sistema. Dado el caso, chicos, que en este espacio, por ejemplo, nosotros tengamos otra bombilla. Eso parece más que una bombilla, un arbolito. Otra bombilla. ¿Cierto? Otra bombilla en ese espacio. ¿Qué va a pasar? Que el flujo de electrones no va a llegar a esa bombilla para poderla encender. Entonces, de esa manera, chicos, el circuito en esta parte no va a funcionar. Va a fallar. Desde que falle solamente un elemento que esté operando en ese circuito que tenemos, en un circuito en serie, todos los demás elementos no van a trabajar. Van a quedar ahí obsoletos porque no les va a llegar los electrones o la carga eléctrica que tienen que llegarles para poder operar con la mínima antelación. Bueno, para continuar, chicos, nosotros vamos a hacer una profundización pequeñita sobre lo que es. Igual en la próxima sesión vamos a profundizar mucho más aspectos de que ustedes tengan dudas en este aspecto. No se les olvide, chicos, que todos estos ejemplitos los vamos a desarrollar por nuestro simulador. Simulador PET, ¿cierto? Ténganlo presente, chicos. Todo lo vamos a desarrollar de este aspecto. Siempre. Este simulador nos permite hacer diferentes cosas. Colocar circuitos en serie, verificar amperajes, voltios, resistencias. En general, muchos aspectos que nos permiten entender un poco más esta parte de circuitos. Teniendo en cuenta eso, chicos, vamos a colocar nosotros como título, en este caso, circuito paralelo. ¿Qué es el circuito paralelo? Pues es muy similar al circuito en serie, pero tiene unos pequeños ademanes que voy a comentarles más adelante. Entonces, agrandar un poquito más. Entonces tenemos circuito paralelo. Entonces, en cuestión voy a colocar un poquito más de acá como de texto para que ustedes lo tengan presente y lo puedan escribir en su cuaderno. Son aquellos cuyos elementos se conectan, cuyos elementos se conectan a través de dos puntos en común. A través de dos puntos en común. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a estar empalmados en dos puntos diferentes de este circuito. De tal manera que este no se va a interrumpir. Ya más adelante lo hacemos con un ejemplo para que lo puedan entender. Entonces, de esta manera
el componente receptor qué pena, receptor está sujeto al mismo voltaje y actúa de forma independiente a los demás elementos. Chicos, que se nos fue el texto, por acá está. Y actúa de forma independiente a los demás elementos. Entonces, su construcción gráfica, en pocas palabras, chicos, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando con resistencia, ¿cierto? Entonces, como explicaban en las clases, tenemos, por ejemplo, acá una batería. Vamos a colocar por acá una batería. Que hablando de forma pues un poco más científica, o en este caso de forma que ellos en sistemas se les otorga, sería de esta manera. Esa sería como la ilustración de una batería en un circuito. Esa sería pues su ilustración como tal. Nosotros, como les mencionaba, chicos, como les mencionaba anteriormente, la ilustración de resistencia es este diagrama que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa nosotros al momento de trabajar con un circuito, en este caso en paralelo? Este circuito en paralelo tiene algo muy importante. Lo que pasa es que ellos no van de esta manera, sino van trabajando de esta manera. Entonces, por ejemplo, colocarlo acá. Vamos a cerrar acá el circuito. Pero ¿qué pasa acá? Abrimos nuevamente nuestro circuito, colocamos nuestra resistencia y cerramos nuestro circuito. Si queremos añadir otra resistencia, por ejemplo, colocamos acá y seguimos trabajando nuestro circuito. ¿Con qué intención o qué ventajas presenta este tipo de circuitos, muchachos y chicas? Lo que pasa es que, dado el caso de cualquier elemento que tenga en este espacio, ya sea una resistencia, un transistor, un receptor como por ejemplo un bombillo, cualquier cosa que estemos utilizando, si llega a fallar, la corriente no se corta o los electrones no frenan su paso. ¿Por qué? Porque ellos van en ese sentido. Si se cortó acá, pues ellos continúan su camino alrededor. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos caminos o cada uno de estos pasos tiene su propio camino, ¿cierto? ¿Qué pasa si, dado el caso, llega a fallar este? Pues queda habilitado este de acá y no se cierra el circuito, no se apaga. Esto es muy útil cuando están, por ejemplo, construyendo un circuito en un salón grande, que quieran encender varias bombillos a la vez al mismo tiempo, utilizan ese circuito. ¿Por qué? Porque dado el caso de que uno de esos bombillos se dañe, pues no va a afectar a los otros, va a seguir trabajando independientemente. Entonces, ¿qué pasa con un circuito paralelo? Perdón, un circuito en serie en la vida real. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano es las luces navideñas. Las luces navideñas, bueno, las antiguas, porque las actuales ya vienen un poquito más modernas en ese aspecto. Las antiguas manejaban un circuito en serie. ¿Qué pasaba? Que cuando se fundía un bombillito, no funcionaba completamente nada. Y en esos casos tocaba hasta encontrar cuál era el bombillito de ese circuito que tenemos ahí, cuál de todos esos bombillitos que estaban en el circuito presentaba esa falla para poder cambiarlo y que nuevamente el flujo de electrones viajara por todo el circuito.
para que funcionara de la manera correcta. Bueno chicos, será como un pequeño preámbulo de lo que estamos a trabajar más adelante. La próxima clase vamos a trabajar lo que es calcular la resistencia, el valor de las resistencias para cada uno de los circuitos. Ya sabiendo que para el circuito en serie trabajamos esta ecuación, mientras que para el circuito en paralelo manejamos esta ecuación. 1 sobre las resistencias equivalentes son iguales a 1 sobre nuestra primera resistencia más 1 sobre nuestra segunda resistencia, y así hasta las resistencias que queramos colocar. Listo, y entonces la próxima sesión vamos a analizar mucho más este aspecto, puedes sacar los cálculos necesarios para cualquiera de estos circuitos que vamos a trabajar. Entonces chicos, ya para la próxima sesión no se olviden su trabajito que tenemos pendiente sobre la ley de Ohm.